Bueno, le hemos puesto como título a este mensaje en esta noche, no contaminándonos. Es muy importante que nosotros entendamos que no debemos contaminarnos. Y esto es algo que hay que cuidarlo todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que cuidarlo todos los días de nuestras vidas? Porque estamos siendo asediados constantemente para que nuestras vidas se contaminen, para que nuestras vidas no agraden a Dios, para que nuestras vidas no hagan lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Por eso quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias a Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, versículo 14 y 15. Hebreos 12, 14 y 15 dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad? La palabra de Dios nos muestra y nos dice: mirad bien. ¿Qué quiere decir mirad bien? Prestad mucha atención. Mirad bien, no sea que brotando una pequeña raíz de amargura, dice la palabra, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A mí me refiere mucho cuando hablamos la palabra contaminación, me transporta a alguien, a un personaje bíblico muy conocido, muy famoso, un hombre que fue íntegro delante de Dios y propuso en su corazón, desde el primer día de su vida, propuso en su corazón no contaminarse. Cuando fue llevado cautivo a una nación que no era su nación, él propuso en su corazón no contaminarse. ¿De quién hablamos? De Daniel, ¿verdad? Y dice la palabra en Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel 1:8 dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y esta palabra me habla muchísimo. Fíjese que dice en Hebreos 12, dice: mirad, no sea que brotando una pequeña raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero cuando vamos a Daniel, nos damos cuenta que dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida que servían en la mesa del rey. Y quizás nos pueda transportar, o es una realidad, de que esta comida era una comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Pero también podemos llevarlo al plano espiritual y decir: la comida es el alimento, ¿verdad? La bebida es aquello también que sacia la sed. Entonces hay que tener cuidado en nuestras vidas que estamos viviendo, no permitir que nada de esta sociedad en la cual vivimos nos contamine. Y esto es una gran realidad. La sociedad intenta constantemente contaminarnos. En este caso que vivió Daniel era la comida, era la bebida que ofrecía el rey. Pero en este tiempo que nosotros vivimos puede ser cualquier otra cosa que pueda querer alimentarnos. A lo mejor empezamos a buscar conocimiento, que esto también es un alimento, ¿verdad? Pero empezamos a buscar conocimiento y nos encontramos con otras cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado en nuestras vidas, no contaminarnos. Pero hay algo de lo que quería hablar y es la amargura.
La amargura no viene al corazón por casualidad. Y cuando habla la Biblia, nos habla en Hebreos, dice, mirad no sea que brotando una pequeña raíz de amargura. La raíz es algo que tiene la tendencia ¿a qué? A crecer, ¿verdad? Cuando nosotros plantamos un árbol, la semilla ¿qué hace? Muere y comienza a crear ¿qué? Una raíz. Según lo que dicen, los árboles crecen tanto para abajo como hacia arriba. Entonces quiere decir que si el árbol es grande, debe tener también una raíz grande, ¿verdad? Entonces fíjese que la Biblia nos dice, tengan cuidado, no sea que brotando una pequeña raíz de amargura os contamine y por ella muchos os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, la amargura viene a partir del enojo. El enojo, pudiéramos decir que es esa semilla que cae en el corazón. Ahora, nos podemos enojar por muchas cosas, ¿verdad? De hecho, también nos podemos airar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero fíjense que la palabra de Dios nos advierte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo? Porque ese enojo, cuando comienza a pasar los días, comienza a brotar esa raíz. Y esa raíz es una pequeña raíz de amargura que nos puede estorbar a nosotros, estorbar nuestro crecimiento espiritual, pero no solamente nos va a estorbar a nosotros, sino que va a provocar el contaminar lo que a mí me rodea. Una de las características de aquellas personas que son amargadas, por lo cual yo les recomiendo que lo primero que tenemos que hacer es tratar con el enojo y no permitir que se convierta en amargura. Una de las características del amargado es que nunca reconoce que está amargado. El amargado nunca lo reconoce. El amargado nunca reconoce de que tiene un problema en su corazón. No reconoce que tiene un problema. ¿Por qué? Porque es una raíz que ya le estorbó a él primeramente y luego produce un cambio en los que están alrededor. Produce una contaminación. Ahora, como creyentes, la palabra nos enseña que debemos tener mucho cuidado con esto. Ahora, hay una herramienta muy sutil que estamos viviendo en estos tiempos y yo quiero en esta noche hablar acerca de esto a aquellos que nos escuchan y a la iglesia que nos escucha en esta noche. La palabra dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay algo muy sutil y es la traición. Estamos viviendo momentos donde la traición está a la orden del día. Las personas se traicionan, las personas se enemistan, las personas se engañan. La mentira ha crecido tanto en este mundo que hoy en día casi las personas le cuesta mucho confiar en otras personas. Esto es una realidad. Ahora, tenemos que pensar que Dios no está ajeno de esto. Dios nos lo advirtió en su palabra. Y la palabra del Señor dice en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5 del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios acerca de los hombres de los postreros días. La Biblia nos habla de los hombres de los postreros días, que son estos días en los que estamos viviendo. Ahora mire, yo busqué algunas de las características de estas personas de los últimos tiempos. Dice, traidores. Fíjese, como número 1 menciona la palabra traidores. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero mire lo que dice el verso 5, que me llama mucho la atención. Que tendrán una apariencia
de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Y estamos viviendo tiempos donde vemos personas que como número uno en sus características tienen la traición. Pero que a veces nosotros los miramos y decimos, esta es una buena persona. Fíjese que la Biblia nos advierte, nos muestra, el Señor nos dice, tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos, ¿verdad?, negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay un versículo en la Escritura o una historia, podríamos decir, o hay muchísimas historias que hablan acerca de la traición. Pero hubo una traición que para mí me marcó muchísimo y fue la traición que Judas le hizo al Señor Jesús. Judas comenzó su camino bien con el Señor, pero nos damos cuenta que Judas se amargó en su corazón. Pero también se volvió un traidor. Fíjese que Judas traicionó al Señor y lo traicionó con un beso. Esto es algo muy duro. ¿Cómo entregó Judas a Jesús? Judas entregó a Jesús con un beso en la mejilla. Él le dijo a aquellos que venían con él para coger a Jesús, le dijo, aquel a cual yo bese, ese es. Y Jesús le dijo, con un beso me traicionas. Y qué tremendo, esto lo vivimos muchas veces en nuestras vidas. En nuestro día a día podemos vivirlo con nuestros compañeros de trabajo, podemos vivirlo con nuestra familia, podemos vivirlo aún dentro de las propias congregaciones, podemos vivir esta realidad, ser traicionados. Y esto es una realidad con la cual tenemos que lidiar en nuestra vida. Pero tenemos que aprender, como el ejemplo que nos enseñó el Señor, que nos enseñó Jesús. Fíjese que la Biblia dice que Jesús, menospreciando el oprobio, fue y sufrió la cruz. Él menospreció la ofensa. Ahora, muchas veces en nuestras vidas, y es lo que más nos duele, cuando las personas nos traicionan. ¿A cuántos no le duele o no le ha dolido una traición? Nos duele mucho cuando las personas nos traicionan. Pero tenemos que aprender a sanar esas traiciones. Yo estaba meditando acerca de esto para preparar el mensaje y nadie es traicionado por aquellos que no aman. Cuando nosotros somos traicionados realmente es porque nos traiciona alguien que está cerca de nosotros. Alguien al cual nosotros queremos. Alguien al cual nosotros amamos. Alguien al cual nosotros le hemos dado confianza o un espacio importante en nuestra vida. Si no, no nos traicionaría. Un desconocido no nos puede traicionar. Para que alguien nos traicione, tiene que ser alguien en el cual hemos depositado una confianza. Pero esto duele muchísimo. Y esto provoca un enojo. Y esto es lo que vamos a vivir en los últimos tiempos. O estamos viviendo, digamos ya. Dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Habrá tanta maldad que las personas ya no serán de fiar. Habrá traición, habrá engaño, habrá personas que por delante usted piense que son personas de fiar, que usted inclusive hasta le ha llegado a querer, le ha llegado a amar. Y usted se da cuenta que en el momento donde más usted cerca está de esa persona es cuando de pronto viene la herida. Y hay heridas pequeñas, pero hay heridas muy profundas. Hay heridas de traiciones tan grandes que a veces cuesta llegar a perdonar. Pero qué bueno que Dios nos puede ayudar a poder sanar y a poder perdonar esto. Y necesitamos trabajar en eso, porque ese enojo que un día llegó al corazón, producto de esa traición, ese enojo ha ido creando una raíz. Y esa raíz, ¿qué hace en la vida de la persona? ¿Qué hace en la vida del creyente esa raíz? Comienza a estorbarnos. Comienza a estorbarnos en el crecimiento espiritual. Comienza a robarnos el gozo.
comienza a robarnos la bendición. Por eso la palabra dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Amén. Esto se encuentra en Hebreos 12:2. Mire el consejo que nos da la palabra. La palabra nos dice, no se fijen en ningún otro ejemplo, sino en el ejemplo del Señor Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la ofensa, menospreciando la traición, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ejemplo del Señor Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de él? Por el gozo puesto delante de él, el Señor menospreció la ofensa. Ahora, para nosotros los cristianos, ¿cuál es el gozo puesto delante de nosotros? La salvación. La eternidad es el gozo para nosotros, es llegar a la presencia de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra nos dice en el mismo Hebreo, lo leímos anteriormente, Hebreos capítulo 12, verso 14, dice que debemos seguir y buscar ¿qué? La santidad. Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y fíjense que después de esto, automáticamente, el escritor de Hebreos nos da el ejemplo de la amargura. Y para nosotros podríamos pensar es un caso aislado, pero no lo es. Por eso el Señor dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero fíjese, dice, mire que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una pequeña raíz de amargura le estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué provoca esta amargura en nosotros? Provoca maledicencia. Lo primero que provoca la amargura en el corazón de la persona es las malas palabras, las griterías, las ofensas. El que se levanta por la mañana, como pudiéramos decir en buen latino, se levantó la señora con el moño virado. O se levantó con los pelos parados. Quiere decir que se levantó que no hay ni quien la mire. Ya después cuando desayuna, se toma un vasito de agua, a lo mejor un café, ya entonces la cosa va cogiendo otra tonalidad. Y en los hombres pasa lo mismo. Se levanta ahí la persona con una cara que a veces yo me he tropezado con personas en la calle y me doy cuenta de esta realidad, de la amargura con que viven las personas. Amargura por lo cual han sido traicionadas por otras personas, han sido engañadas y eso ha provocado en su corazón una herida y ha cerrado su corazón. Pero el pueblo de Dios no está llamado a eso. Por eso dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros no podemos permitir de que el amor de Dios se enfríe en nosotros. No podemos permitir ni que el amor de nosotros por nuestro prójimo se enfríe, porque hay dos grandes mandamientos en la Escritura. Los dos más grandes, que dice que todo ello encierra el Antiguo Testamento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay otro segundo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los dos versículos hablan de qué, como eje central, del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Ahora, si por haberse multiplicado la maldad, el amor mío, el amor que Dios ha depositado en mi corazón,
se enfría, yo lo descuido, permito que se enfríe, estaré dejando de alcanzar la gracia de Dios. Por eso dice aquí, mirad, aquí lo dice en el verso 15, dice, mirad no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia de Dios? La gracia de Dios significa favor inmerecido, regalo. No merecemos el favor de Dios, pero Dios nos los quiso regalar. Él nos los quiere dar, pero tenemos que cuidarlo en nuestra vida. ¿Y cómo lo cuido? Evitando que esas traiciones que yo vivo diariamente afecten mi corazón. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuán doloroso es cuando las personas nos traicionan. Cuán doloroso es cuando pensamos que alguien va a ser una persona recta con nosotros. Pero sin embargo nos damos cuenta que a la mínima presión esta persona nos traicionó. La traición está a la orden del día. En todo lugar donde usted se mueva, la traición está constantemente a la orden del día. Es tremendo. Hoy en día vivimos falta de seriedad en todos los aspectos. Usted lleva quizás el coche al mecánico y comienzan a trabajar en la dirección de su coche, a arreglarle cualquier cosa en la dirección. Y se sabe de que cuando se entra a la dirección de un coche, después hay que llevar el coche a alinear, a contrapesar. Pero sin embargo, nadie se lo dice. Usted tiene que averiguarlo por sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces le costaría mucho más caro. Es una cosa tremenda lo que se vive. En los centros de trabajo se viven muchas traiciones. Personas traicionándose unas a otras. A veces en el centro de trabajo la persona tiene que tener hasta cuidado con quién va a hablar. Cuidado lo que va a decir. Pero esto no es nada nuevo. El Señor Jesús ya lo vivió. Él lo experimentó. Le trajeron una moneda en una ocasión para tentarle o dañarle. Y le dijeron, ¿es lícito dar impuestos? ¿Pagar los impuestos? Jesús le dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y así lo tentaron a Jesús en muchos aspectos. Así seremos también probados nosotros en estos días en los cuales vivimos. Y de hecho la Biblia nos advierte, nos dice que una de las características de las personas en los últimos tiempos es que serían traidores. Pero ¿por qué aumentará la traición? La traición aumentará porque el enemigo va a provocarla en las personas, porque sabe que la traición provoca un efecto. Y sobre todo, nos duele más cuando somos traicionados por aquellas personas que más amamos. A veces me pongo a meditar en el Señor Jesús, cuando el Señor estaba a punto de ser crucificado. Y Pedro le niega 3 veces. En una de las negaciones de Pedro le dijo, yo no lo conozco. Y Jesús estaba escuchándolo todo. Cuán doloroso es esto, ¿verdad? Pero qué bueno el corazón de Jesús, que Jesús sabía perdonar. Por eso dice, por el gozo puesto delante, menospreció el oprobio. Y así tenemos que hacer nosotros. Hermano, necesitamos llegar a la salvación. Necesitamos que nada nos estorbe en el camino. Pero muchas veces la decisión la tenemos que tomar nosotros. Si yo veo que llega a mi vida un pequeño enojo por la situación que yo estoy viviendo, que llega a mi vida una situación complicada que me va a provocar en mi corazón un enojo, ¿qué debo hacer? Ir delante del Señor. Padre, decido perdonar a esta persona. Entrego esta situación en tus manos. La suelto de mi corazón. Y muy importante, rechazo de mi vida todo enojo, toda amargura. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que desarraigues de mi corazón todo lo que quiera llegar a contaminarme. Y esto es una gran realidad, porque hay muchos cristianos que camina herido. Hay mucho cristiano que camina contaminado, producto de que ha permitido en su vida que esta pequeña raíz llegue a su corazón.
Y cuando eso brota, eso lo que hace es que trae contaminación, trae problemas en el hogar, trae problemas en la familia, trae situaciones y son complicadas. Por eso lo principal es entender. Yo hoy hablaba con alguien y decía, el mal hay que cortarlo de raíz. Hay que cortar las cosas por lo sano, ¿no? Cuando ve que algo está podrido, ¿qué usted hace? Corta por lo sano. Lo podrido lo desecha y lo sano usted lo puede aprovechar, ¿verdad? Y eso mismo tenemos que hacer en nuestra vida. Lo que esté malo, deséchelo. Pídale al Espíritu Santo. Si usted ha sido traicionado duramente en su vida, a veces los padres son traicionados por los hijos. ¿Cuánto duele una traición de un hijo? Es doloroso. A veces los hijos son traicionados por sus propios padres. ¿Cuántos padres no han vendido a sus hijos? ¿Cuántos padres no han entregado a sus hijos a la prostitución? ¿Cuánta herida tiene que haber en ese corazón? ¿Cuántos padres han mandado a sus hijos a trabajar desde niños? Y cuando llegaban a sus casas, les robaban el dinero para ir a beber. Hermano, esto es una cosa terrible en la sociedad. Y el infierno sabe cómo trabajar esa realidad. Sabe cómo marcar las generaciones. Padres abandonando sus casas. Madres teniendo que luchar sus casas con varios hijos, sosteniendo su casa, y hijos crecer en esa realidad. Mi padre no me quiere, mi padre no me ama, mi padre nunca se ocupó. Y eso en el corazón, realmente un hijo lo ve como una traición. Por eso es importante, hermano, que podamos sanar esas realidades. Si hemos sido víctimas de alguna de ellas, sanarlas, sanar esas heridas, ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. Limpia mi corazón. Espíritu Santo, sana mi corazón. Quita esta raíz, arráncala. El único que puede arrancar esa raíz de tu corazón es el Espíritu Santo. Él puede arrancar esa raíz. Él puede quitar esa herida. A veces hemos vivido situaciones con familiares nuestros, los cuales han traicionado a lo mejor nuestras vidas. ¿Y cómo se queda eso? ¿Por qué? Porque usted no es traicionado por aquel que usted no confía. Usted no es traicionado por aquel que usted no ama. Igual que en la iglesia, a veces hay hermanos donde tenemos mucha afinidad con ellos. Pero es que lamentablemente el ser humano viene fallado de fábrica. Y cuando más usted piensa que a alguien no le va a fallar, ahí le falla. Es tremendo. Fíjese que David, y esto provoca una otra cosa tremenda en el ser humano. David fue traicionado también. Y en una ocasión David dijo, ¿quién me diera alas como paloma? Volaría y huiría. Y esto es una de las cosas que provoca la traición, huir. Huir de la realidad, huir de la persona. Si es traicionado en una congregación, huir de la iglesia. Pero usted huye, pero la realidad se va con usted. Y cuando la realidad se va con usted, usted necesita sanar esa realidad, no huir, sino sanarla en su corazón. Que Dios restaure esa realidad y que Dios le permita guardar su corazón y no huir de la realidad. Porque el huir no va a cambiar la situación. Al contrario, usted huye de la situación, huye del conflicto, huye del enojo con la persona, pero la raíz de amargura comenzó a crecer en el corazón. Y eso es lo que me demostraba el Señor. Y me decía, háblale a la iglesia y dile, no se dejen contaminar. No nos dejemos contaminar. Hagamos como hizo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Y no lo hizo. Pero es algo que hay que proponerse. Es algo que hay que permitirse. Es algo que hay que decir. Yo he decidido no contaminarme. Y no me voy a dejar contaminar. Hoy en día hay mucho alimento por ahí extraño. Hay mucha bebida extraña por ahí. Y no estoy hablando ni del alimento físico, ni de la bebida, del alcohol, ni mucho menos. Estoy hablando que hay mucha gente que promueve muchas cosas raras. No se deje contaminar. Hay personas a las cuales se van a acercar a usted, porque son de estas personas de los últimos tiempos.
para intentar de traicionarles. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento. Cuánto duele una traición. Y quisiera que pudiéramos leer a modo de conclusión de esta enseñanza Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la cura para la realidad de la amargura? El perdón. Y debemos ir delante del Señor. Señor, decido libre y voluntariamente perdonar a esta persona. Decido perdonarla y rechazo de mi vida todo enojo, toda amargura, todo daño, toda traición que esta persona o estas personas han provocado en mi vida. Y te pido, Señor, que limpies mi corazón, que me sanes, que me restaures. Y Dios tiene el poder para sanar nuestro corazón y cicatrizar la herida. Si nosotros decidimos huir de la realidad, no encontrarnos más con la persona, eso no significa que no va a estar sana la herida. Significa que la herida cerró en falso. Y cuando una herida cierra en falso, cuando usted vuelve a encontrarse con la persona, o usted vuelve a encontrarse con la misma realidad, o usted viene a encontrarse con el mismo proceso, usted vuelve a sentir el mismo dolor en su corazón. Por eso lo importante es ir a aquel que puede sanar verdaderamente nuestras vidas. Y ese es el Señor. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Y les recomiendo que vaya y ore y pida, Señor, perdóname y ayúdame a perdonar. Que Dios le bendiga. Amén.